Estamos terminando el mes de marzo. ¿Cómo está corriendo de rápido el tiempo, cierto? Muy rápido. ¿Qué personas están llevando tiempo con Dios? El devocional que nosotros tenemos aquí. Alguien allá arriba. Creo que estas narraciones son muy interesantes y muy enriquecedoras. Antes de seguir, los niños de GAP pueden subir, 12 y 13 años pueden subir a sus clases si están todavía por aquí. Entonces venimos trabajando el tiempo con Dios en Primera de Samuel, y es toda la historia del profeta Samuel y del rey David y de Saúl. Y en medio de esto aparece viernes, sábado y domingo una pareja de esposos. ¿Qué pareja de esposos aparecen ahí? Si se acuerdan los que están leyendo. Nabal y Abigail, ¿cierto? Aquí aparecen y vamos a mirar que hay unos contrastes. Nosotros aprendemos por contrastes. Cuando hablamos de la oscuridad pensamos enseguida en la luz. Cuando pensamos en alguien que es alto, pues porque hay alguien que es bajito. Entonces nosotros a través de los contrastes aprendemos. Y vamos a mirar en esta tarde un contraste que hay ahí en Primera de Samuel capítulo 25 versículo 3, y vamos a leer desde el 2, capítulo 25 de Primera de Samuel. A David le había tocado irse al desierto a esconderse. Estaba escondido y aquí aparece Nabal y Abigail. Versículo 2. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, ¿era qué? Insolente y de mala conducta. Ustedes imagínense en este cuadro que está aquí. Habla de ella y después dice, por el contrario, Nabal era todo lo opuesto a ella. Y aquí el autor de Primera de Samuel nos da una generalización para después empezar a desarrollar esos particulares. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué hacía inteligente Abigail? ¿Y qué hacía insolente o necio a Nabal? Uno podría preguntarse eso. ¿Ustedes se imaginan este matrimonio? Pero yo quiero que nosotros nos despojemos de pronto decir, mire cómo se comporta un hombre y mire cómo se comporta una mujer. Porque podemos caer en esa generalización. Y cuando estemos desarrollando el tema, de pronto no sea que la mujer le dé un codazo a su esposo que está ahí al lado y eso es para ti, sino que nosotros podamos entender que a veces nosotros podemos tener esa actitud de Abigail o la actitud de Nabal, sea el esposo o sea la esposa. Entonces, en el bosquejo estamos manejando y estoy manejando un contraste. El contraste es entre inteligente y ¿qué? Insolente. Y la serie tiene que ver con fortalecer el matrimonio. Pero vamos a ir un poquitico más allá. También se puede aplicar a nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo soy yo? Entonces, en el lado del inteligente, el inteligente o sabio sí dimensiona las consecuencias de sus actos. La persona que es inteligente es entendida, prudente, sabe actuar y sabe hacer. Eso define a una persona inteligente. Y vamos a mirar nuestro primer punto. Nuestro primer punto de una persona que es inteligente es que escucha a otros. ¿Qué es lo que sucede aquí? David estaba en el desierto y tiene hambre. Y dice, vayan ustedes donde Nabal. Y díganle a Nabal que yo he cuidado sus ovejas, que el tiempo que han estado sus siervos conmigo, nada les ha faltado. Yo los he protegido frente a todo lo que puede pasar.
y vaya y díganle que yo le quiero mandar un saludo, que tu familia y que todo lo que tú tengas gocen de paz. Entonces van los siervos de David frente a Nabal, y Nabal toma unas decisiones y unas reacciones, pero hay alguien que se da cuenta de eso, y es un siervo de Nabal. Ese siervo de Nabal se había beneficiado por lo que había hecho David, y ese siervo va y le cuenta a Abigail. Y yo quiero que vayamos al versículo 17. Versículo 14. Dice: uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Abigail escucha, y aquí hay un principio: escuchar a otros implica un acto de humildad. ¿Quién se acerca a Abigail a hablarle? Era un siervo, era un criado de Nabal. Llega una persona y de pronto ustedes piensen que estaba cuidando ovejas en el desierto. ¿Cómo podría llegar esa persona? ¿Cómo era su vestido? ¿Cómo era su aspecto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y llega y le dice: Abigail, yo quiero contarte algo que pasó. Y Abigail la escucha, empieza a escuchar lo que había pasado y empieza a ver que cada una de las cosas que está ahí es cierta. Le dice: a nosotros nada nos faltó, él estuvo siempre pendiente de nosotros, pero hubo algo: Nabal los trató mal. Y Abigail sabía muy bien que era escuchar. Yo quiero que vayamos al versículo 24 de ese mismo capítulo. Más adelante Abigail se encuentra con David por todo lo que había sucedido y iba a pasar. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente y se inclinó ante él, postrándose el rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y le dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. Y aquí la palabra escuchar tiene que ver con inteligencia. Se refiere a: yo oigo inteligentemente. ¿Qué es oír inteligentemente? Es atender y obedecer. Oír inteligentemente tiene que ver con atender y obedecer, con tomar una acción, con no quedarse estático. Abigail tuvo una actitud humilde al escuchar a este siervo. Le creyó lo que había pasado, lo que había sucedido. Y por eso ella le presta atención, porque ella sabía que había una diferencia cuando ella podía poner cuidado y atención a lo que le estaban diciendo. Necesitamos nosotros en esta tarde aprender a oír inteligentemente. ¿Habían escuchado este término de oír inteligentemente, que tiene que ver con atender y obedecer? Nosotros luchamos con nuestros hijos, ¿cierto? Porque le decimos: escúchame. Pero intrínsecamente, internamente, ese escúchame es: atiéndeme y obedece. Es lo más profundo que hay en nuestro corazón cuando decimos eso. O a alguien que nosotros vemos y queremos decirle algo: escúchame, pero quiero pedirte que me atiendas y que obedezcas. Abigail escuchó lo que había sucedido y lo que había pasado. Pero yo quiero que vayamos ahora al otro lado. La persona que es insolente. La persona que es insolente no dimensiona las consecuencias de sus actos. La persona que no dimensiona esas consecuencias es necio, malo, grosero y perverso. El término aquí es ese: necio, malo, grosero y perverso. Vamos a mirar que Nabal
es el que nos ilustra a una persona que no escucha a otros. El mensaje con el cual llegaron los siervos de David era un mensaje de paz, de bendición. Y ellos llegaron y le contaron. Y en el mensaje que David había mandado le dijo: si quieres, pregúntale a tus siervos si es verdad o no es verdad lo que yo te estoy mandando a decir. Pregúntale a ellos que lo que te estoy diciendo realmente sucedió. Y llegan los siervos de David a hablar. Versículo 9. Cuando los hombres de David llegaron, dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó. Venían con un mensaje de paz, venían con un mensaje de bendición, venían diciéndole todo lo que hemos hecho por ti. Y este sinvergüenza, ¿qué hace? Le responde haciendo unas preguntas sarcásticas, unas preguntas hirientes. ¿Y quién es este tal David? Una persona que le había cuidado sus bienes, que muchas veces sus siervos le habrían contado lo que pasaba. Y empieza con esas preguntas displicentes, esas preguntas que estaban despreciando a David. ¿Quién es el hijo de Isaí? Estaba desacreditándolo. A veces nosotros sabemos cuándo viene alguien a hablarnos y nosotros respondemos con ciertas preguntas, con cierto sarcasmo, con cierta displicencia. Y pensemos en la relación matrimonial. De pronto la esposa viene a hablar con el esposo y: ¿pero quién te dijo a ti eso? ¿Y quién es esa persona? O de pronto el esposo viene a hablar con la esposa y en vez de responder, hacemos preguntas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando. Dice: hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Estaba despreciando a los que habían venido a traer el mensaje. De pronto ustedes se escaparon de su amo y ustedes están aquí metiéndome cuento. Y hace otra pregunta: ¿por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Aparece un corazón mezquino, aparece un corazón egoísta. Al comienzo leíamos cuántas ovejas tenía y todo lo que él tenía era rico. Y David le había dicho: lo que esté a tu mano, por favor, dánoslo. No le estaba pidiendo nada extraordinario. Pero vemos aquí a una persona que no escucha. Y una persona que no escucha se caracteriza por su soberbia, por su orgullo, por su altivez. A mí no me venga a decir nada, que yo sé qué debo hacer. Vivimos en un mundo que no escucha inteligentemente, que no oye inteligentemente, sino que oye de una manera necia. Ahí está el contraste entre una persona que es inteligente e insolente, uno que escucha a otros y otro que no escucha. Es increíble con el mensaje que llegan ellos y las respuestas de Nabal. Unas respuestas que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Vamos otra vez al lado de una persona inteligente, una persona que escucha a otros, reflexiona y toma decisiones basado y guiado por Dios. Versículo 17. Este criado le dice a Abigail: piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Piense bien lo que debe hacer. Otra versión le dice reflexione bien en lo que tiene que hacer. Y la palabra reflexionar aquí tiene que ver con ver. No ha sucedido todavía, pero le está diciendo: vea lo que puede suceder y tome acciones inmediatas.
Esa palabra reflexionar en la escritura tiene que ver con vea, entienda que algo va a pasar y tome medidas enseguida. Abigail reflexiona, porque este siervo le dice, piense bien. ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros, oiga, piense bien lo que va a hacer? Deténgase y piense. Pero este es un proceso. Si yo no he escuchado, créame que yo no me voy a detener a reflexionar. Si yo no he escuchado, si yo no he oído inteligentemente, no voy a reflexionar nada, sino que voy a seguir derecho. Y vamos a mirar que esta mujer reflexiona y que toma decisiones guiadas por Dios. ¿Qué es lo primero que ella hace? Enfrenta la situación inmediatamente. Versículo 18. Una vez que ella se entera de lo que va a pasar por lo que hizo Nabal, dice, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno. Vemos a una mujer que empieza a actuar de manera inmediata. No se queda esperando. Versículo 34. David mismo reconoce lo que había hecho Abigail. Dice, el Señor Dios de Israel, versículo 34, me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no habría quedado vivo a Nabal, ni uno solo de sus hombres. Abigail enfrentó de una manera rápida, inmediata, lo que podía pasar. Necesitaba hacerlo de una vez para evitar una tragedia. Pero nosotros como latinoamericanos vivimos unas condiciones que a veces no son de inmediatez. ¿Conocemos la palabra procrastinación? ¿Sí? Difícil, ¿no? Procrastinación. ¿Saben qué es? Es la postergación o posposición, es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse. De esto no sufría Abigail, porque el texto nos dice que inmediatamente lo hizo. Quien pospone o procrastina una decisión por no sentirse preparado, esperando que todo se resuelva por sí solo, suele aducir que lo hará después. A veces nosotros decimos, como el dicho popular, dejamos que corra el agua por debajo del puente. A ver si se soluciona. A ver si se soluciona. Muchas veces decimos, en cuanto tenga tiempo, lo voy a hacer. Con lo que está presentando en el fondo una conducta evasiva. No querer enfrentar. El acto que se pospone puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido. Es decir, estresante. Por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro en que lo importante es supeditado a lo urgente. Aquí hay un principio. Dios quiere que nosotros actuemos de manera inmediata. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea la condición o lo que viene a tu mente, que tú puedes decir, necesito actuar de manera inmediata. No puedo postergarlo, aunque eso sea algo riesgoso, aunque sea eso algo que me genere tensión, miedo. Pero Abigail actuó de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ella dimensionaba las consecuencias que podían venir por eso. Ojalá que cada uno de nosotros pueda pensar en algo, en esa situación donde necesita ir inmediatamente y actuar. O tal vez está pensando en esa situación donde dijo,
no actué de manera inmediata. Lo postergué por miedo. Lo postergué porque no quería enfrentar la situación. Como seres humanos, muchas veces postergamos. Somos de esa cultura que se le va a vencer el impuesto predial. Y el último día, a las 2:59, cuando cierran los bancos, vamos a pagar. Y cierran la puerta y le golpeamos al celador: por favor, ábrame, ábrame, que es que ya se me venció y necesito pagarlo hoy. Y somos tan descarados que le decimos: tranquilo, yo le meto por la rendija la plata, pero usted hágame el favor y me lo paga. Parece chistoso, pero muchas veces hacemos esto mismo con situaciones que necesitamos enfrentar inmediatamente. Conversaciones que necesitamos tener y no las tenemos. Acciones que debemos tomar. Pero aquí hay un principio que nos está mostrando qué es ser inteligente en vez de ser insolente. Insolente es aplazar y aplazar y aplazar, a ver si de pronto eso se resuelve por arte de magia, y no enfrentar. Y vamos a ver más adelante que Abigail toma estas decisiones porque ella entendía quién era al Dios al cual servía David. Ella toma esas decisiones guiadas por Dios porque tenía una relación personal con Dios, porque tenía una comunión con Dios. Eso le hacía a ella inteligente. No era una inteligencia por algo natural, sino era porque Dios estaba con ella y ella tenía a Dios en su corazón. Enfrenta la situación inmediatamente. 2, habla directamente con la persona afectada, con la persona ofendida. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Fue directamente a David. Nabal había ofendido a David, pero ella va de una vez a la persona que ha sido ofendida. Ser inteligente, escuchar, oír inteligentemente, es reflexionar y tomar acciones guiadas por Dios. Hay que ir directamente a esa persona que ha sido ofendida, a pesar de que eso le implicaba humillarse. Ella tuvo que humillarse porque el texto nos dice ahí que se inclinó ante él postrándose rostro en tierra. Ir a enfrentar una situación, ir y enfrentar y hablar con la persona que ha sido ofendida implica humildad. Implica que hay que humillarse. Pero hay una tercera cosa que Abigail hace. Versículo 28. Ella asumió su responsabilidad en el versículo 23, pero en el 28 dice: yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Fue y pidió perdón. Una persona que escucha inteligentemente, reflexiona y toma acciones de una vez, no posterga, va directamente a la persona. ¿Y qué hace? Pide perdón. Va a la persona reconociendo su responsabilidad y va y pide perdón. Abigail tenía una comunión muy especial con Dios. ¿Qué nos dice el versículo 29? Aun si alguien lo persigue, le estaba diciendo a David, con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios. Ella entendía muy bien quién era Dios. Versículo 30. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, uno podría preguntarse, ¿cómo Abigail supo de lo que iba a suceder con David? Ella tenía una comunión profunda con Dios
y sabía lo que Dios iba a hacer con David. Hemos visto a una persona inteligente. Ahora veamos una persona insolente que no escucha. Esa persona no reflexiona y toma decisiones guiadas ¿por qué? Por su egoísmo. Toma decisiones basada en su egoísmo. Y vamos a mirar esas decisiones que tomó Nabal. Nabal tenía dos elementos que yo quiero que ustedes copien ahí. Una mala disposición para hacer lo bueno y una mala disposición para recibir el consejo de otro. Y eso se ve reflejado en el versículo 14. El versículo 14, llega el siervo a contar lo que ha pasado y al final dice: llegaron a saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Él no reflexionó en todo el bien que le había hecho David. Él no reflexionó en todo el cuidado que le había hecho, sino por el contrario, los trató mal. Y ya leímos cómo los trató mal haciéndole preguntas y cuestionando quién era David. No tenía una disposición para hacer lo bueno. Versículo 17, ¿qué nos dice el 17? Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Tiene tan mal genio. No reflexiona en sus actitudes, en sus comportamientos. No le importa ir trapeando con el que sea. Nabal tenía una actitud mala para recibir consejo. Nadie podía hablar con él. Nadie se podía acercar a decirle: oye, Nabal, está pasando esto y aquello. Trataba mal a la gente. Qué falta de reflexión, qué falta de escuchar la de Nabal aquí. Versículo 21. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. No reflexionaba y pagaba con mal el bien que le había hecho. Era una persona dura de corazón, era una persona que no escuchaba y que no quería reflexionar. Versículo 25. No haga caso usted de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. La necedad estaba con Nabal en todo lugar, en todo momento. Cada acción que él hacía, cada palabra, cada reacción, eran necias. Ese es un hombre que no reflexiona. Y ese es un hombre que recibió las consecuencias de no haber escuchado, las consecuencias de no haber reflexionado, las consecuencias de no tomar decisiones guiadas por Dios. Versículo 36 y versículo 38. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. No dimensionaba lo que él había hecho. Por el contrario, estaba de fiesta. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. El versículo 39, al final: pero hizo caer sobre Nabal su propia maldad. Él tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo, de sus actos, de lo que él no quiso reflexionar, de lo que él hizo. Y nosotros muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de lo que hemos hecho. Que nosotros podamos escuchar de una manera inteligente. Y vamos a mirar que aquí en este relato
Hay una persona que fue también muy inteligente, que fue David. David estuvo a esto de ser como Nabal. Versículo 32: bendito sea el Señor de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Bendito sea Dios. Necesitamos personas que vengan y nos hablen, y que nosotros, después de reflexionar, después de escucharles y tomar decisiones, podamos decir: bendito seas, Señor, que me enviaste a esta persona. Bendito seas porque evitaste una tragedia. O que Dios nos utilice a nosotros también para ir y hablarle a otros, para ir y hacer que puedan escuchar. Hace unas semanas estábamos pasando por una situación y recibí una llamada en las horas de la mañana. Y esa persona me dijo: oye, quiero hablar contigo sobre algo que está pasando. Y en ese momento uno ya sabía cuál era la situación que estaba pasando, y yo como que sí, como que no. Y yo le dije: bueno, está bien. Entonces nos vemos en las horas de la tarde. Y efectivamente me encontré con esa persona. Y la persona me empezó a hablar acerca de la situación, de lo que podía pasar. Y la traigo a colación porque creo que fue el Espíritu de Dios que habló a esa persona y que me habló a mí. Porque uno, en su acalorada situación, muchas veces toma decisiones. Y esa persona me habló. Y yo puedo decir lo mismo que dijo David: bendito sea el Señor que envió a esa persona. No era la persona en sí, era Dios. David entendió que la soberanía de Dios estaba ahí. Pudo entender que esa persona vino a hablarle, a exhortarle, y evitó una tragedia. Si nosotros empezamos a vivir de una manera inteligente, podemos evitar tragedias. La tragedia que iba a suceder con Nabal y su familia. Y Nabal actuaba así porque no tenía una comunión con Dios y no le importaba que existiera un Dios. Nos dice el texto que él pertenecía al clan de Caleb, a ese hombre que Dios utilizó para conquistar la tierra prometida. Tenía un ejemplo ahí en su antepasado, pero Nabal no quería hacer eso. Y eso se da en la relación matrimonial. A veces el esposo puede ser una Abigail. A veces el esposo actúa como Nabal. O a veces la esposa puede ser como Nabal, pero también como Abigail. Que en esta tarde nosotros podamos reflexionar en nuestra relación matrimonial, en la manera como actuamos, si lo hacemos de manera inteligente o insolente, o con otras personas. Que cuando alguien se nos acerque a hablarnos con un corazón transparente, nosotros podamos escuchar, que nosotros podamos reflexionar y que tomemos decisiones con base en el Señor. Si el Señor Jesucristo mora en nuestras vidas, y que nosotros podamos decir: Señor, yo quiero ser una persona sabia, entendida, prudente, que sabe actuar y hacer a la luz de escuchar. Oremos. Señor, gracias en esta tarde. Que podemos reflexionar. Este término de reflexionar, Señor, es tan importante que nos olvidamos de eso. No hay una reflexión, no hay una meditación, no hay un pensar en las consecuencias de lo que puede suceder con nuestros actos. Padre del cielo, queremos pedirte en esta tarde que tu Espíritu hable a nuestro espíritu y que nosotros podamos, Padre del cielo, creer en ti, saber quién eres tú. Señor, perdona nuestra insolencia, porque la insolencia ha llevado a que
vivamos consecuencias funestas, consecuencias de tragedia, consecuencias de dolor, de tristeza. Pero también gracias, Señor, porque tú envías personas a nuestras vidas para hablarnos, para hacernos reflexionar, para tomar decisiones inteligentes, Señor. Danos un corazón, Señor, como el de Abigail, y quita de nuestro ser, Señor, la tendencia a ser como Nabal. Yo oro por los matrimonios que están aquí, Señor, para que tú permitas que haya una disposición de escuchar, de oír de una manera inteligente, esa manera que obedece, Señor, que oye y actúa. Gracias, Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a entonar la última canción. Reflexionemos, esa es la palabra clave. Cuando salga de aquí, piense siempre en eso. Pensemos bien, actuemos con inteligencia en todo momento. Por eso debemos decirle al Señor: guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero nunca fallarte, Señor. Y esta canción es nueva y quiero que nos vayamos contentos, con la esperanza de que Dios va a hacer en nosotros un cambio y va a transformar nuestro corazón. Entonces, cantemos esta canción. Es muy sencilla y dice así. Voy a enseñarles la estrofa y dice así: siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Vamos a cantarla todos, por favor. ¿Listo? Una vez antes de que entre la banda. ¿Listo? Siempre estarás a mi lado. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome de tu mano, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Vamos ahora sí. Vamos con las palmas. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero
siempre. Siempre estarás a mi lado. Con todo tu amor me cubrirás. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Guitarra. Guía mis caminos, Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. yo voy a alabarte. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos. Corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Dios les bendiga. Un aplauso para el Señor. Para despedirnos, las damas que se han inscrito al retiro de cautivantes están pidiendo un favor, que pueda ir a la mesa de inscripción en el salón múltiple, que tienen que darle una información importante. Que tengan buena tarde, que Dios les bendiga y gracias por haber venido esta tarde.